Si creíamos que ya habíamos visto todo, nos equivocamos. Puede haber más. En este momento todos los cañones apuntan y se apuntan en Manbij. Es la ciudad más estratégica de Siria. Fuerzas de Siria, Rusia, Turquía, Estados Unidos y las fuerzas kurdas se acercan cada vez más a una batalla que sin diálogo podría ser inevitable. Todas las fuerzas parecen haber entrado en un complicado nudo. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón acaba el año, pero en Siria sigue la tensión. Los habitantes de esa ciudad rezan para que no haya enfrentamiento y más muerte. Comenzamos. Estados Unidos anuncia el retiro de sus tropas de Siria. Los kurdos que controlan Manbij abren la puerta al gobierno de Siria, le piden protección ante la amenaza de invasión del ejército de Turquía. El ejército de Siria rodea Manbij con la intención de proteger a los kurdos. El ejército de Turquía sigue avanzando para atacar Manbij. Argumenta que allí hay terroristas kurdos que deben ser eliminados. Todas las partes están en espera de ver quién dispara primero y luego reaccionar. Es un nudo que solo con diálogo evitaría una masacre. Muchas armas y fuerzas opuestas se están concentrando hacia Manbij. El ejército de Siria lleva artillería y además tiene el respaldo militar y aéreo de Rusia. Turquía está enviando tanques, armas pesadas y hasta reclutados exmiembros de grupos terroristas. Estados Unidos, pese a anunciar, aún no se ha retirado de Siria. También están ahí fuerzas especiales de Francia. Y los kurdos ya tienen luz verde de Washington para usar y quedarse con las armas estadounidenses. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y muchas felicidades por las fiestas de fin de año, todo lo mejor para el próximo 2019. Para esta noche invitamos a un periodista de Siria para que nos hable de viva voz sobre lo que está pasando. Mohsen Bilal, muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompaña desde España y también ahí en el Videogol, en España, está en Bilbao Iñaki Urrestarazu, analista político que usted ya conoce y conoce muy bien. Gracias a los dos. Tenemos muchas preguntas, así que les pido 1 minuto y medio máximo para cada respuesta. Comienzo contigo, Mohsen. Aunque el retiro de tropas de Estados Unidos fue anunciado, las tropas de Estados Unidos aún están en Manbij. El gobierno sirio tiene rodeada la ciudad. Rusia aplaude, Turquía se acerca para atacar, los kurdos tienen las armas de Estados Unidos. Se está concentrando mucha fuerza alrededor de Manbij. Te pregunto, ¿hay posibilidad de que un error de cálculo, un error técnico, un error humano desate una matanza que nadie quiera? Muchas gracias a vosotros, felices fiestas navideñas, felices Navidades. Ojalá que el año que viene que tenga la paz para todo el mundo, no solamente para Siria. La solución ahora en Manbij, la invasión turca tiene que salir sí o sí, por la ley internacional, por la buena y por la mala. También la retirada americana es una otra mentira. Dicen vamos a retirar, pero siguen ahí presencialmente o personalmente o con los 30.000 islamistas yihadistas radicales vinculados y protegidos por Estados Unidos. Estados Unidos tiene que salir. La única solución para establecer la paz total en la zona del norte de Siria o la ciudad de Manbij es
la salida de la invasión turca y la salida americana, para dejar luego el diálogo sirio-sirio, el diálogo entre los kurdos y el gobierno legítimo sirio. Oye, Mohsen, pero eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Pero yo te pregunté acerca de lo que podría pasar o lo que está pasando. ¿Hay posibilidad, como te pregunté, de que un error de cálculo desate una matanza terrible entre todas las partes? Eso es todo posible. Precisamente la guerra pasa todo. Si la invasión turca va a seguir ahí y si los terroristas yihadistas vinculados a la agenda americana van a seguir atacando a Manbij, y también si el ejército turco va a seguir su locura hacia Manbij, creo que el ejército árabe sirio con los aliados iraníes o rusos no tendrán otra opción sino defender a Manbij, defender al norte de Siria. Bien, Iñaki, gusto en saludarte. De un lado está el ejército de Siria y la Fuerza Aérea de Rusia, del otro lado están los kurdos y las tropas de Estados Unidos y en medio el ejército de Turquía. Te pregunto por el mismo camino, ¿hay la posibilidad de un mal cálculo y que terminen enfrentándose fuerzas estadounidenses contra rusas? ¿O todo ya está acordado entre Washington y el Kremlin y lo que vemos es un juego político? Adelante, Iñaki. Hombre, pues no sé, yo no llego a tanto, todo es posible, como decía el compañero, todo es posible, pero yo creo que no habrá matanzas ni nada, ¿no? Yo creo que el hecho de que los kurdos se hayan ofrecido, hayan pedido a los sirios, al ejército sirio, que venga a Manbij para defender un eventual ataque de los turcos, yo creo que ha sido un paso muy positivo y yo creo que eso garantiza el que los turcos no ataquen. Ya Erdogan ha hecho una serie de declaraciones diciendo que si no están los kurdos en la frontera, no tiene sentido el entrar en Siria, en el norte de Siria. Y yo creo que entienden, cuando el ejército está en la frontera, entienden como que no están ya los kurdos, sino que no es el ejército sirio. Y contra el ejército sirio no creo que los kurdos, los turcos, vayan a atacar. Los americanos están ahí estorbando hasta que salgan, dicen que van a salir, están estorbando, pero bueno, yo creo que van a estar de observadores y yo creo que no va a haber ese ataque, de momento por lo menos yo creo que no va a haber ese ataque. Y yo creo que el ejército sirio y la postura que se ha abierto, la vía que se ha abierto por Manbij es muy, muy positiva y yo creo que abre las vías a un cambio total del desarrollo de la guerra y de la situación, sobre todo en la última fase esta con el este de Éufrates y tal, ¿no? Bien, gracias, Iñaki. Mohsen, ¿qué pasará con los kurdos? Pasaron de ser aliados de Estados Unidos a ahora aliados del gobierno de Siria, pero el gobierno de Siria aclaró que los protegerá, pero no les dará autonomía. Ahí explotará, te pregunto, otra vez la situación, porque los kurdos querrán defender lo que han pedido durante la guerra, su autonomía. Exactamente. Si volvemos un poquito a la historia para atrás, la época de 1925-26, los kurdos no eran sirios, sino los kurdos vinieron bajo el cuchillo, bajo la espalda, escapando, huyendo de la matanza, la masacre de los bárbaros otomanos turcos. Entraron a Siria, el pueblo árabe sirio recibió a los kurdos no como refugiados, sino como hermanos. Le dieron la autonomía desde aquella época, pero la independencia es imposible. Aunque, por ejemplo, estoy aquí en España, soy sirio, pero no puedo pedir la independencia de Madrid como un territorio sirio. Es decir, los kurdos tienen dos opciones. Si no, pensar bien, estar al lado de los hermanos del pueblo árabe sirio, luchando por su vida, porque la espada turca vendrá. Entonces, luchar contra el terrorismo americano, yihadista, turco, luchando con los hermanos del ejército sirio, si no, estarán solos frente del fuego, solos contra la espada turca y la espada yihadista. Entonces los kurdos tienen que pensar bien, porque ahora la cuestión es cuestión de tiempo. Pidieron ayuda del gobierno sirio, el gobierno sirio enseguida ha atendido esa ayuda, aunque el gobierno sirio en su lucha contra el Estado Islámico desde el principio pidió a los kurdos estar con el gobierno sirio, estar con el ejército árabe sirio, luchando con un
terrorismo global, el Estado Islámico, cuestión de tiempo, venían hacia los kurdos, pero los kurdos dieron la voz o escucharon solamente a la gente americana, aunque tenían que luchar contra el gobierno y contra el pueblo sirio que recibió a los kurdos desde 1925, no dar la espalda al gobierno sirio. Ahora estamos con la consecuencia y con el resultado de que los kurdos no escucharon bien al gobierno sirio. Bien, y fueron abandonados por Estados Unidos. Iñaki, lo más peligroso ahora, pues quizá en este momento no sea Estados Unidos quien dijo que se retira, ahora es Turquía. A pesar de que se reunieron hace unos días cancilleres en Moscú para acordar coordinación militar, yo te pregunto, ¿por qué los tanques y las fuerzas de Turquía siguen amasándose y avanzando dispuestos a atacar Manbij? ¿Turquía renunciará a su intento de atacar Manbij? ¿Rusia lo detendrá o le dará luz verde? No, yo creo que es un juego político, un juego psicológico en cierto modo, y yo creo que en el contexto en que están las cosas, en el contexto en que el ejército sirio está empezando a ocupar, digamos, ya parte de la frontera sirio-turca, empezando por Manbij, hay promesas, parece ser, por parte de los kurdos del YPG y de las FDS de que puedan entrar en el este del Éufrates y demás. Como decía antes, el propio Erdogan ha hecho declaraciones en el sentido que si no están los kurdos, es decir, si está el ejército sirio, no tiene sentido entrar. Entonces están ahí en un juego político de presiones, están todo el mundo presionando, pero yo creo que no se va a llegar a la guerra. Y yo creo que por medio está además también el acuerdo entre Rusia y Turquía de gestionar un poco el proceso de, digamos, de sustitución de las fuerzas norteamericanas en toda esa parte de Siria, y yo creo que Irán también está presionando, y yo creo que están por la labor de que Turquía no entre en el norte de Siria, que se extienda el ejército de Siria en todas las zonas que anteriormente estaban ocupadas por el ejército norteamericano y con la colaboración de YPG y demás, y que los turcos no entren y se retiren de allí donde han entrado, en Yarabulus y todas esas zonas, y que se aceleren pues las vías de solución política y de acuerdos incluso entre, en lo que pueda darse entre los kurdos y el ejército y el gobierno sirio, mejor dicho. Oye, Iñaki, rápido esta pregunta. ¿Turquía tiene o se basa en algún derecho, en alguna ley internacional, o tiene un argumento válido o ético de querer atacar Manbij, como ellos dicen que es por seguridad de su propio país? No, yo creo que eso responde a unos acuerdos del tiempo del kemalismo que pretendían, cuando se reestructuró, digamos, y se conformó Turquía, uno de los objetivos era, aparte de echar fuera todos los imperios y demás y conformar una estructura y un territorio determinado de Turquía, en ese territorio de Turquía pretendían incluir el norte de Siria. Entonces hay una especie de planteamientos viejos en los cuales, digamos, ligados con el otomanismo y la ideología y el imperio otomano, que un poco pues han jugado a querer acaparar un poco unas partes del norte de Siria, ¿no? Es decir, incluido Raqqa, Manbij y demás, ¿no? Pero yo creo que después de la resistencia fundamental y heroica del ejército sirio y de todos sus aliados, y de cómo están las relaciones de fuerza completamente favorables al ejército sirio y sus aliados, yo creo que Turquía no está hoy, además, en esos juegos políticos también de relaciones que está teniendo, por una parte, con los Estados Unidos, que ha sido deteriorada y que los Estados Unidos están queriendo recuperar esas relaciones, para lo cual han abandonado a los kurdos, esa es otra, y esas relaciones que está teniendo, por otra parte, económicas y políticas con Irán y con Rusia, yo creo que eso no lo va a querer perder, y en ese juego yo creo que está interesado en retroceder, o por lo menos no entrar en el norte de Siria, incluso retroceder allí donde entró, en Yarabulus, como digo, en Afrin y demás, ¿no? Bien, Mohsen, vuelvo contigo. A ver, esta pregunta es muy interesante. Al ver que las tropas de Estados Unidos en Siria se van y las que están en Irak se quedan,
¿Esto no es una señal de que ya hubo un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para que Estados Unidos se quede en Irak y Rusia en Siria? Sobre la presencia americana... Mohsen. Sí. Sobre la presencia americana, es una injerencia, es una presencia ilegal. Entonces la presencia americana tiene que salir, tiene que desaparecer del mapa sirio. Los americanos tienen una doctrina, una ideología. Cuando estén, no salen. Hemos visto lo que pasó en Afganistán, en Irak, ahora en Siria. Pero nosotros, como sirios, como pueblo sirio, la tenemos muy claro. No solamente vamos a llegar hasta Manbij, no, sino vamos a limpiar el mapa sirio de cualquier presencia ajena. Americanos, yihadistas, turcos, lo que sea. Además, yo quiero añadir lo que empezó mi compañero Iñaki sobre Manbij. Los turcos no tienen ningún derecho a entrar en Siria. Son enemigos, son ocupación e invasión. Entraron con el pretexto de luchar contra los kurdos. Tenían derecho si estuvieran los kurdos dentro del territorio turco, no en el mapa sirio. Además, el Imperio Otomano sigue ocupando Alejandreta, es una zona siria, casi 4.800 kilómetros. Nosotros los sirios vamos a recuperarla por la ley internacional o por la resistencia siria. Vuelvo a la presencia americana, tiene que salir. Tienen casi 30.000 islamistas yihadistas radicales dentro de Siria. Le están moviendo a lo largo de la frontera iraquí, desde el norte hasta el sur. Los iraquíes, ahora hay una coordinación, hay un protocolo muy fuerte iraquí-sirio. Defensa mutua. Es decir, no vamos jamás a permitir que los americanos sigan en Siria. Ni soldados americanos, ni espionajes franceses, ni siquiera ningún combatiente islamista, radical, yihadista pertenece a los americanos. Bien. Jamás. Iñaki, la misma pregunta, ¿tú qué opinas al ver esta ecuación rara de que Trump quiere sacar las tropas de Siria, pero deja las de Irak? ¿Puede o es imposible un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de que Rusia se quede con Siria en Siria y Estados Unidos en Irak? No, yo no creo que haya tales acuerdos, no. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos juega como juega y mientras no se le oponga muy decididamente Irak, pues estará ahí, ¿no? De todas formas, muchas representaciones de Irak, parlamentarios, miembros del gobierno y el propio presidente del gobierno y demás de Irak, lo han manifestado muchas veces que están porque salgan las tropas norteamericanas de Irak, que ya se acabó con el ISIS, aquella excusa que tenían de estar en Irak, como era la pretendida lucha contra el ISIS, que en fin, que todo fue medio mentira o más que mentira, pero que ya acabada esa excusa, que ya no tiene ninguna razón de ser el estar en Irak. Bien. Entonces las propias, los políticos, la representación de las autoridades iraquíes se han manifestado muchas veces en ese sentido. Y Rusia, desde luego, no creo ni por asomo que esté por llegar a acuerdos de esa índole, de estar ellos en Siria y los americanos en Irak. Yo creo que no. Yo creo que Rusia, en sus alianzas en Astana, con Siria y con Irán, e incluso en cierto modo con Turquía, bueno, pues han tenido una presencia en Siria y están pues defendiendo lo que es Siria, la soberanía de Siria, la integridad de Siria, que se vayan todas las fuerzas ocupantes, y también pues está por la misma labor en Irak. Lo que pasa es que no ha tenido oportunidad de tener una presencia física tan directa en Irak como en Siria. Oye, Iñaki, ¿es un error o es un acierto el que Estados Unidos retire sus tropas de Siria? Hombre, yo creo que es un acierto total, ¿no? Yo creo que, bueno, ya, hay que decir que Trump ya en las elecciones de 2016 prometió la salida de las tropas americanas de Oriente Medio y de otros sitios. Lo que pasa es que el estado profundo de Estados Unidos, el establishment que se dice, lo han agarrado fuerte y le han impedido hasta ahora que eso lo lleve a la práctica, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en este momento, pues se han juntado una serie de circunstancias en las cuales, entre otras cosas, ya la guerra Estados Unidos la tiene perdida,
perdida en Siria, la tiene perdida claramente. El ejército sirio, con el apoyo de los rusos, tiene ya unos sistemas antiaéreos y de conexión y de control de cualquier ataque aéreo muy sofisticado y muy potente, que da miedo a los Estados Unidos. Y yo creo que hay otro factor muy importante, es el hecho de que Turquía se le ha estado alejando desde el golpe de Estado de 2016, incluso de antes, a los Estados Unidos, a pesar de ser un miembro fundamental de la OTAN, se ha estado acercando a la órbita de Rusia y de Irán, y entonces de alguna manera ha querido recuperar ese contacto. Y entonces uno de los obstáculos principales para esa recuperación de las buenas relaciones con Turquía han sido los kurdos. Y entonces la decisión de salir de Siria, en cierto modo, se desentiende de los kurdos y en cierto modo quita el problema que tenía con los turcos para poder mejorar las condiciones. Y ligado con esto, pues ha estado la oferta que le han hecho de los Patriot, incluso de los F-35, de una casi serie 2.000 millones de dólares, ¿no? Casi 2.000 millones de dólares que Turquía le compraría. Sí. Entonces, yo creo que hay una política por parte de los Estados Unidos de querer reconciliarse con Turquía, que es un aliado fundamental de la OTAN y demás, contra Rusia y demás. Y entonces yo creo que está jugando esa baza también, además de que han perdido la guerra en Siria y ya pues están un poco hartos, y el mismo Trump pues igual ve la oportunidad de aplicar aquello que prometió en su día, en 2016, en las elecciones. Bien, a pesar de las dimisiones y oposiciones y demás que ha tenido. Mosel, si todo es así como explica Iñaki, ¿cuál será el futuro de Oriente Medio y de Siria? Lo pregunto porque el día de hoy el distinguido profesor Alan Lichtman de la Universidad de Washington, el mismo que pronosticó el triunfo de Donald Trump, ha pronosticado para este 2019 que va a haber un impeachment contra Donald Trump. Entonces yo te pregunto, si quitan del poder a Trump, ¿convendría para Siria y Oriente? Porque los demócratas y republicanos globalistas pues volverían con las tropas de Estados Unidos a Siria y a Medio Oriente, ¿no? Te agradezco la pregunta, además agradezco mucho a mi compañero Iñaki porque habló casi todo. Solo te quiero añadir sobre la coalición internacional que llaman ellos, aunque es la coalición del terrorismo, Estados Unidos, Francia, Britania. Yo pregunto, esta coalición, ¿cuántos yihadistas terroristas mataron? Yo te digo, como máximo 28, 30 como máximo. Pero, ¿civiles cuánto? Miles. Iñaki conoce bien la ciudad de Raqqa, tenía por lo menos 700.000 habitantes. Ahora nosotros le llamamos la ciudad fantasma. El techo está pegado al suelo por la destrucción masiva que utilizaron los americanos contra esta ciudad. Ahora viene también el turno de Idlib. Sobre el futuro de Siria o la zona de Medio Oriente, la primavera árabe en total pasó bajo el título de el Medio Oriente próximo o el Medio Oriente nuevo, de Condoleezza Rice, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de la familia Bush entera. Entonces, como fracasaron en Siria y Irak, me da pena lo que está pasando en Yemen o en Libia también. El próximo 2019 sería o será para los resistentes, para los pueblos libres. Nosotros, si viene o si va de Trump o viene otro, nosotros no tenemos ninguna gota de confianza en los americanos. Hablan la paz, pero realmente haciendo al revés. Terrorismo, guerras, sangre, eso es lo más importante para ellos. Gracias. Lo que gobierna a los americanos es el lobby económico, el capitalismo, el imperialismo. Mosel, muchísimas gracias, Iñaki. Se nos fue la media hora rapidísimo. Un abrazo de fin de año, todo lo mejor para el 2019. Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias. Se acaba el año, se va el 2018, el año del caos de la Casa Blanca, y con él arrastra muchas cosas y muchos cambios sorprendentes. El retiro de tropas de Siria, Rusia ahora apoya a Arabia Saudí. En los últimos minutos de este año que se va, la monarquía hará una purga de príncipes en el país petrolero más rico del mundo. Arabia Saudí será una pieza clave para entender la paz o la guerra. China también está con los saudíes.
¿Qué guerras y luchas por el petróleo le deparan al mundo? ¿Y cómo la búsqueda por controlar el crudo afectará el destino de la humanidad? Mañana aquí, Arabia Saudí, la pieza clave. Buenas noches.